Bien, me alegra saludarlos en esta mañana. Vamos a continuar en lo que Dios nos lleva, nos viene ministrando a nuestro corazón. Quiero recordar la importancia de la obra que Dios ha querido y ha venido haciendo en nosotros. Dios nos ministró algo muy lindo y de hecho es algo de lo que Dios nos participó el domingo pasado, y es acerca de la intención de Dios al hacernos olvidar. Amén. Hemos entendido que Dios quiere sanar el corazón, que Dios quiere restaurar nuestras relaciones familiares. Dios quiere que vivamos en la libertad de poder ver un presente sin estar ligados a un pasado. Porque todo aquel que no puede soltar su pasado jamás va a poder vivir en su presente y disfrutar o proyectarse hacia lo que Dios tiene delante de él. Amén. Yo no sé si a usted le ha ocurrido en este tiempo, pero en lo personal puedo hablar por mi casa de aquellas cosas que Dios ha traído a la luz, ¿no? Dios nos habló proféticamente algo, y es que Dios va a traer cosas del pasado, va a suscitar circunstancias para ver nosotros cómo reaccionamos, y en esa reacción darnos cuenta cómo está nuestro corazón. Amén. No sé si usted le ha pasado en este tiempo eso. Y en las reacciones usted ha podido discernir si estamos o no dañados, si hay amargura, si hay dolor, si hay rabia, si hay enojo, ¿verdad? Pero Dios, a través de su palabra, nos ha hablado para que obedezcamos. Amén. Dios no quiere que nosotros nos endurezcamos y digamos: ¿sabes qué, Señor? No me importa, yo no quiero quizás seguir en esta actitud con mi corazón de esta manera. Dios no quiere eso, amados. Amén. Este es el tiempo de Dios para que nosotros podamos reconciliarnos con nuestro pasado. Amén. Una de las cosas que más me pareció lindas de la experiencia de sanidad que Dios le permitió vivir a José fue que él pudo atraer a su familia. Amén. Y en eso conoció cómo él iba a reaccionar y qué era lo que tenía en su corazón. Y cosas como estas salieron aquel día. Si tú tienes la capacidad de sentarte a la mesa con aquel que te ha agredido y le puedes servir, eso es una evidencia de que tu corazón está sano. Amén. En otras palabras, cuando yo me humillo, porque de alguna manera es la connotación de lo que representa servir. Si yo puedo humillarme para bendecir a mi prójimo, es una evidencia de que mi corazón está sano. Amén. Javi, esté aquí con Jorge, no quiero que esté solo Jorge. Amén. Yo solamente recuerdo parte de lo que Dios nos había hablado. Lo último que yo pude anunciar es que Dios es un Dios justo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo comentamos así a grandes rasgos el domingo pasado? Dios es un Dios de justicia y es justo. Por eso una de las cosas que yo veo a la luz del Antiguo Testamento, cuando Él dio las leyes, Él trataba de cuidar y proteger a los que no se podían proteger por sí mismos. ¿Se acuerdan que Dios aún dio leyes sobre los extranjeros, sobre las viudas, sobre los huérfanos, sobre los pobres, sobre los siervos? Porque ¿quién miraba a aquellos? Solamente Dios. Y cuando se cometía una injusticia, era algo que Dios no pasaba por alto. Es más, la Escritura nos dice que Dios no toma por inocente al que es culpable. Y más allá de Dios querer traer un juicio, Dios quiere que nosotros asumamos con responsabilidad su justicia. Amén. Así que otra de las razones por la cual Dios quiere que nos sanemos, que nos restauremos, que perdonemos o que pidamos perdón, es porque Él no quiere que haya injusticia en la casa. Cuando usted ha hecho o ha cometido una agresión en contra de alguien, inmediatamente lo que eso representa delante de los ojos de Dios es algo que es injusto o en donde hay injusticia. Amén. ¿O no? Cuando usted murmura de algo, está cometiendo una injusticia. Cuando usted deshonra o denigra el nombre de alguien, la imagen de alguien, usted está cometiendo una injusticia. ¿Sabía eso usted? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Pues sépalo, amado. Cuando nosotros como esposos nos tratamos
de manera dañina, estamos cometiendo injusticia. ¿Sabía usted o no sabía usted? Y Dios es justo. Y como Él es justo, Él quiere que usted y yo volvamos a su justicia. Amén. Así que en esta mañana vamos a ver algo muy lindo, muy lindo. Vaya conmigo a Josué, capítulo 9, verso 3. Vamos a leerlo del 3 al 15. Pero vamos juntos a Josué, capítulo 9. Dios nos habló acerca de un pueblo muy especial. ¿Ustedes recuerdan quiénes eran ellos? Los gabaonitas, los heveos. Yo no sé si usted sabía, pero los heveos son una mezcla de los edomitas y de los cananeos. No sé si lo sabía, de los descendientes de Esaú con los descendientes de Cam. ¿Mezcla qué, perdón? De los descendientes de Esaú, que son los edomitas, y de los cananeos. Es más, me sorprende algo. No sé si usted recuerda que por causa Esaú de pensar en su necesidad y enceguecerse en ella, él dio a cambio algo muy especial: su primogenitura, que de alguna manera era la bendición que él tenía de parte de Dios. Tenía que ver con una responsabilidad sobre una casa, tenía que ver con la representación de Dios en una casa, tenía que ver con llevar un llamamiento y un propósito sobre generaciones. Diga conmigo, él despreció no cualquier cosa, por su necesidad. ¿Verdad? Diga conmigo, ¿por qué? Por su necesidad. Dice la palabra que con lágrimas él procuró que su padre aún en los últimos días lo bendijera. Dice, el llanto de Esaú tenía que ver con eso. Padre, ¿no tienes para mí una bendición? Ay, amado, esto a mí me conmueve. ¿Sabe por qué? Porque solo cuando uno de verdad ha expuesto lo de Dios y lo ha perdido, es donde uno, ahí en ese momento, valora lo que Dios le había entregado a uno. Pero yo veo algo, y es que los gabaonitas fueron restituidos en lo que perdieron. Y yo puedo ver que en los gabaonitas Dios restituyó a una generación que venía de Esaú y que habían perdido la oportunidad de ser parte de un propósito. Eso me pareció lindo. Y quiero empezar de alguna manera hablando desde ahora de lo que Dios me reveló. ¿Saben qué hizo Dios con Esaú? En su generación, quizás mezclada, los restituyó y les extendió misericordia, diciéndoles, vengan, hay parte para ustedes en medio de mi propósito. ¿Usted no le parece lindo eso? ¿Usted no le parece hermoso, amado? Que Dios les dio la oportunidad de ser restaurados, quizás no en su primogenitura, pero sí ser parte de un propósito. ¿Quién es Cam? Un hijo que su padre lo maldice. No porque sí, sino porque de alguna manera Noé, al estar ebrio, expuso su familia, pero también expuso el corazón de Cam. Y Cam sacó a la luz lo que había allí dentro. Y él le dice, serás siervo de tus hermanos. Y eso se cumplió. Porque cuando los gabaonitas, en su astucia y en su mentira, en su engaño, quieren aventajar aparentemente a Dios, una de las cosas que le dice Josué es esta: ustedes servirán aquí con nosotros. ¿Se cumplió la maldición de Noé? Sí. Lo que pasa es que Dios la deshonra, la vuelve en honra. Y a pesar de que iban a ser siervos directamente de Dios, honrándole y sirviéndole a Él. ¿Usted no le parece lindo eso? ¿Y qué quiero decirle con esto? Que Dios es el único que puede restaurarnos y restituirnos en lo que quizás humanamente, en nuestros malos deseos, en nuestras malas decisiones, en nuestras necedades, por culpa de nuestro pecado, nosotros perdemos. Y quiero decirle eso en esta mañana, amado, porque Dios es el único que puede restaurar y restituirnos lo que nosotros perdimos. Por eso Dios restaura hogares. Por eso Dios puede levantar un hijo que esté en la peor condición. Por eso Dios puede sanar, restaurar y levantar tu vida. Va a haber un momento, amados, yo no lo sé y no sé cómo explicarle la manera en la cual Dios actúa y por qué Él se mueve con tanta misericordia.
Pero Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Amén. Y esta historia lo primero que me habla es que Dios perdonó una generación que quizás ya no debería haber merecido la gracia y el favor de Dios. Amén. 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 Miren una cosa. Si Ben Edom representa a todos aquellos, o representa la actitud del ser humano cuando por sus necesidades olvida lo de Dios. Pero Cam representa a aquel que por causa del pecado oculto de su corazón pierde lo de Dios. Y yo miro estas dos naturalezas y digo, wow, Dios, tenemos mucha semejanza, ¿o no? ¿Verdad? Pero Dios es un Dios de misericordia. Y Dios salió al encuentro de ellos y se da cuenta porque pareciera que engañaron a Dios. Pareciera que ellos, con su astucia y su hipocresía, le hicieron el quite a Dios y le dijeron, bueno, al fin y al cabo nos salimos con las nuestras. Y ahora tenemos lo que antes no teníamos. Y yo le digo, eso no fue así. Vamos a ver la soberanía de Dios con los gabaonitas. Amén. Por eso, Josué 9, allí donde estamos allí, dice la palabra, y vaya conmigo. Usted ya leímos y ya por lo menos sabe lo que sucedió, ¿no? Bueno, no todos estuvieron. Les voy a contar. El pueblo de Israel iba a través de la tierra prometida. Dios les había dado una promesa. Dios les dijo, yo voy a poner temor en el corazón de todos los pueblos de la tierra. Cosa que cuando oigan la fama de quién es el Dios de Israel y quién va con ustedes, la gente tiemble. Pero Dios hizo varias cosas que me sorprenden. La palabra dice que Dios endureció el corazón de muchos de esos pueblos para incitarlos a que salieran a enfrentar al pueblo de Israel. Porque Dios estaba resuelto a acabar con ellos. A quienes no los provocaba a eso, endureciéndoles el corazón, Dios les extendía misericordia. Entre todo ese camino salieron corazones tan lindos como el de Rahab. Rahab, cuando oye la fama de aquel Dios, teme más en ese Dios que no conocía, que nunca había visto, y aún para vergüenza del pueblo de Israel, ella, sin entender muchas cosas, manifestó más fe que los propios israelitas. Y dice que Rahab fue preservada. Amén. Gabaón fue un pueblo, los gabaonitas fue un pueblo que fueron preservados. No por su engaño, sino por Dios. Y usted ahorita lo va a entender. Entonces ellos, dice que cuando Israel venía a encontrarse con ellos de una vez, dice que todos se reunieron y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si esta gente viene nos van a arrasar. Hemos sabido que todo lo que Dios hace en cuanto a la tierra prometida, cuando va pasando lo arrasa, mata hasta los niños, los bebés, las mujeres, etcétera, todo. Diga conmigo, ellos temieron. Amén, que era el contexto de lo que Dios nos hablaba acerca del temor. Ese temor que muchas veces nos lleva a hacer cosas que tal vez hasta el día de hoy han traído dolores y sufrimientos para nuestras vidas. Lo más lindo de la palabra es que desde otra perspectiva hoy vamos a ver algo en lo cual también el Señor nos va a edificar. Amén. Eso es lo lindo de la Escritura. El domingo pasado vimos desde una perspectiva y Dios nos bendijo. Ahora vamos a ver otra cara de la moneda. Amén. Entonces dice que ellos tenían una estrategia y era esta. Dice, vistámonos así con ropa viejita, ¿cierto? Pongámonos los zapatos más rotos, hagamos un pan y que se pudra y vamos por el camino con nuestros camellos, cosa que cuando lleguemos los israelitas piensen que hemos recorrido un camino muy largo. Para que ellos no crean que somos el pueblo contiguo o el que se van a encontrar inmediatamente. Amén. Eso era lo que decían. Para que ellos digan, uy, esta gente, hasta allá llegó nuestra fama, hasta ese pueblo lejano. Y miren que están mostrando una actitud de querer de alguna manera doblegarse ante nosotros. Entonces, eso iba a ser como el caño. No sé si se dice así. Sí. O bueno, la mentira o el exacto. Para poder convencer al pueblo de Israel de que no los mataran. Mordieron el anzuelo. ¿Por qué? Porque dice que los príncipes no consultaron a Jehová, ¿cierto? Pero Dios sabía que su pueblo no le iba a consultar. Ellos ya se sentían seguros. Ellos estaban viendo que Dios los respaldaba, que estaban venciendo.
Ellos estaban viendo el respaldo de Dios y ellos dijeron, bueno, ¿para qué orar? Eso nos pasa muchas veces, ¿no? A usted le está yendo bien y usted dice, Dios está conmigo. ¿Para qué le pregunto si puedo hacer o no esto? Eso nos pasa muchas veces. Pero Dios sabía que el pueblo iba a estar confiado para darle la oportunidad de acoger a los gabaonitas. Amén. Y mire lo que dice entonces. Y ahora sí vamos a ver. Ahí está en el 3. Pero bueno, vamos a ir entonces al 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Y ahí quiero detenerme. ¿Qué los mueve? El nombre de Jehová. Dios los mueve. Lo que oyeron los mueve. Lo que oyeron les reveló y les hizo entender a ellos algo. Eso fue un concepto que vimos ayer con las mujeres, ¿no? Lo que escucharon les reveló algo a su corazón. Y a diferencia de los pueblos que se opusieron y se enfrentaron a Dios, ellos, ¿saben qué hicieron? Se humillaron. Y eso me pareció muy lindo. Y en su humillación tomaron una decisión. Soltar y dejar lo que tenían para hacerse siervos. Y me pareció muy lindo. Porque yo veo en esto aún la forma y la manera en la cual Dios se facilitó para restaurar esta generación. ¿Qué hicieron ellos? Diga conmigo, oyeron y entendieron. Amén. Y luego de entender, diga conmigo, dejaron, se humillaron para servir. Yo solamente estoy introduciendo y usted más adelante va a ver cómo esto se aplica de una manera tan linda. ¿Y qué ha querido Dios con nosotros en este tiempo? Que nosotros podamos oír. Y que lo que estamos oyendo se nos sea revelado al corazón. ¿Para qué? Para que nos humillemos. ¿Y qué es humillación? Estar dispuesto a soltar algo por volvernos movidos por lo que oímos de Él, yendo hacia su presencia. Amén. Miren lo primero, ellos entendieron que la única actitud que haría que el pueblo de Israel los mirara con misericordia fuera su humillación. Y que estaban dispuestos a ser sus siervos. Por eso ellos dicen, miren el lenguaje que usan. No es lo mismo que yo con alguien que he peleado venga y lo enfrente con palabras toscas y necias y una actitud orgullosa, a que yo nomás yo en esta actitud, inmediatamente ¿qué hago? Ya condiciono al que me está recibiendo, ¿cierto? ¿O no es así? Cuando los esposos pelean y el uno le dice, oiga, pero usted ¿por qué hace eso? Ay, mi amor, perdóname. Ya, como que lo frena uno en seco y... Miren que esa fue la estrategia que Dios usó. Esto fue de Dios. Yo le digo, aparentemente nació en el corazón de los gabaonitas, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que Dios lo provocó. Amén. Ahora, ¿qué entiendo yo? Hay cosas que Dios permite, que Dios provoca para humillarnos y llevarnos a esta condición y así ayudarnos a poder acceder a un proceso de restauración. Amén. Porque Dios necesita un corazón humillado, amados. Dios necesita un corazón humilde, humillado, noble, dócil. ¿Cómo fueron ellos? Lo que tenían en su corazón aún lo representaron físicamente, ¿o no? ¿Ah? La actitud y la manera en la cual ellos estaban pensando lo manifestaron físicamente. Por eso se vistieron de esa forma, ¿cierto? Claro, lo primero que iban a inspirar, ¿qué era? Ay, pobrecitos, mire cómo llega. No tienen la culpa. Si estos se movieron a causa del nombre de Dios, bueno, hagamos algo por ellos. Amén. Y alcanzaron misericordia. Y eso me pareció muy lindo. Amén. Ahí vamos, ¿verdad? Miren algo, vaya conmigo. Y vamos a empezar a contextualizar un poco. Deuteronomio capítulo 2, verso 25. ¿Sí te sirve así? Ok. Miren la promesa que Dios le había dado a su pueblo.
Incluso leámoslo desde el verso 24, perdóname ahí. Deuteronomio capítulo 2, del 24 al 25. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. Y he aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra, entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¡Wow! Como de alguna manera veo lo que este pueblo de los Gabaonitas podías haber experimentado en su corazón. Mire, terror y angustia. Terror y angustia. Amén. Es más, dice la palabra que cuando los espías entran a Jericó, ¿cuál es el reporte de Rahab? Oiga, aquí la gente está asustada, como Gael. Yo creo que dijeron así ellos: mamá. Ay, Señor, vaya conmigo a Josué 10. Miren algo. Josué 10, Josué 10, capítulo 10, verso 2. Miren esto. Sí. Yo voy a leer desde el 1, usted tranquilo, y ya miramos aquí en el 2 en el televisor. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y que lo había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una, ¿qué dice allí? Gran ciudad. Dice, como una de las ciudades reales y mayor que ¿qué? Que Jai. Y dice ahí, y todos sus hombres ¿qué? Eran fuertes. Wow. Y esto me sorprendió. Esto me sorprendió. Porque uno dice, si hubiera sido una ciudad pequeña, donde no hubiese mucha gente, uno dice, bueno, fácilmente, ellos dicen, no, nosotros por más que salgamos a pelearlos y a enfrentar, nos van a vencer. Pero yo veo que aquí los gabaonitas, dice, eran una ciudad real. Y usted sabe que en las ciudades reales habían fuertes, habían ejércitos, habían guerreros. Es más, las ciudades reales eran ciudades grandes. En otras palabras, no había poca gente. Y tras del hecho tenían una fama, que eran hombres fuertes. Y entendí algo de Dios muy lindo aquí. Los gabaonitas rindieron su capacidad, su habilidad y su fuerza, porque no pudieron resistirse a lo que estaban oyendo. Y a pesar de que tenían una ciudad constituida y quizás con la aspiración de poderse defender, ellos se rindieron. ¿Saben cómo Dios preservó a este pueblo? Porque estuvo dispuesto a rendir su fuerza, sus ganas de pelear. Y una de las cosas que más quizás Dios ha visto en nuestra actitud es esta: usted y yo todavía tenemos fuerza para pelear, ¿o no? Y para oponernos, y para resistirnos, ¿o no? Ellos hubieran podido decir, sabemos pelear, tenemos armas, somos fuertes, hay arqueros, hay caballos. Pero ellos decidieron dejar de apoyarse en su capacidad y decir, ¿sabes qué, Señor? Nos rendimos. Es más, me gusta la palabra rendirse ahí. Porque cuando usted piensa en rendirse, está hablando de alguien que se está resistiendo, se está oponiendo. Y de algún momento, cuando ve que no puede más, baja los brazos y dice, ¿sabes qué? Yo me dejo llevar. Y yo quiero que le diga que está a su lado. Dios quiere que te dejes llevar. Dios quiere que nos dejamos llevar. Rindámonos, amados. Rindámonos. Rindámonos. Amén. Rindámonos. Es más, miren algo que me sorprendió. ¿Si es Gael? Sí. No hay problema. La palabra dice que el resultado de la maldición que Noé le da a Cam
Nace una generación representada en un hijo que quiso oponerse a lo que un padre, tristemente, no sé si con palabras necias o palabras de Dios, no lo sé, pero tristemente él quiso oponerse a lo que ese padre le profirió y quizás lo destinó en cuanto a su palabra. Nace de allí un hombre como Nimrod. Y si usted ve a Nimrod, no es coherente con la palabra y la maldición que le había dado su padre. ¿Qué hizo Nimrod? Fue el primero que levantó una ciudad, ¿o no? ¿Se acuerdan? Dice que fue el primer guerrero vigoroso frente a Dios. La palabra ahí traduce como en contra de Dios. O sea, el que se opone a Dios porque es fuerte. Por cuanto puede, tiene habilidad, tiene capacidad, no necesita de Dios, entonces se opone a Él. ¿Ustedes saben qué fue lo que hizo Nimrod? Dice que él hizo una torre de Babel, centralizó a la gente cuando Dios que había dicho, dispérsense, recorran la tierra. Entonces, en lo que edificó Nimrod, le dijo a Dios directamente, yo te desafío a ti porque yo no quiero ir como tú has dicho que tenemos que ir. Amén. Si esta generación compartía esta naturaleza y esta forma de pensar, yo no sé lo que oyeron, qué hizo que esta gente no se enfrentara y se opusiera más a Dios, sino que dijo, mira, ¿sabes qué? Nos rendimos. No vamos a ver si somos fuertes, si somos capaces, si somos hábiles, si hemos vencido, si somos... No, nada de eso, nos rendimos. ¿Saben qué me pareció? Dios mismo ayudó a que este pueblo oyera lo que tenía que oír. Amén. Lo que oyeron, diga conmigo, hizo que su corazón se quebrantara y se rindiera. Por eso, diga conmigo, necesitamos oír. Amén. ¿No le parece lindo como empezamos y hacia dónde Dios nos quiere llevar en esta mañana? Amén. Josué capítulo 9, verso 24. Mire lo que dice allí. Usted ya está ahí atento y ya está entendiendo un poquito. Capítulo 9, verso 24. Y ellos respondieron a Josué, ya que Josué les está confrontando, descubrió el engaño y les está pidiendo explicaciones. Pero mire lo que dice. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Mira lo tremendo que hay aquí. Ellos hacen mención de que Dios le habló a Moisés algo. ¿Se acuerda lo que empezamos a leer ahorita que Dios iba a poner el temor? Eso se lo dijo Dios a Moisés. Parece ser que eso había llegado al corazón y a los oídos de los gabaonitas. Y ellos entendieron inmediatamente y se les fue revelado algo. Por eso dice, mire lo que dice, como fue dado a entender a sus siervos. En otras palabras, así como Israel entendió que Dios iba a ir con ellos, los iba a respaldar, los iba a defender, los iba a cuidar. Tanto así que iba a colocar temor en los pueblos de la tierra para hacerles las cosas más fáciles, porque Dios había resuelto hacer algo, que era entregarles la tierra. Ellos dijeron, wow, ese Dios que no conocemos, diga conmigo, es un Dios de autoridad, y a Él le pertenece esta tierra, y Él es soberano y dueño. ¿Saben una cosa? A ellos se les reveló el señorío de Dios y su dominio. A ellos se les reveló que cuando Dios da una orden, ¿qué pasa? Él la cumple. Ellos quizás no habían visto actuar a Dios, pero fue suficiente lo que oyeron para entender quién era ese Dios. Y eso me sorprendió y me pareció muy lindo. Me pareció muy lindo, amados, porque ellos conocieron a Dios solo por lo que habían oído. En otras palabras, decidieron creer en ese Dios, porque la palabra que dice que la fe viene ¿por qué? Fue suficiente. En contraste, miremos algo, todo lo que Dios tuvo que hacer con el pueblo de Israel para que le creyeran, cómo se mostró, cómo en todo lo que hizo quiso evidenciarles que Él era real, y este pueblo le bastó
Claro, estaba condicionado a lo que iban a perder. Pero en último análisis, si se da cuenta, dígame si no perdieron. Dígame si no perdieron, amados. Lo que pasa es que no perdieron fue su vida. Y ellos dijeron, preferimos perder para preservar. Y eso me parece muy lindo. ¿Saben por qué, amados? Porque ellos tuvieron la revelación de la autoridad de Dios, de su señorío. Entregaron su tierra a Dios. Dijeron, Señor, esto es tuyo, no nos vamos a oponer. Si esto es lo que quieres, hágase tu voluntad. ¿Cierto? Decidieron creer, se humillaron. Pero siempre, miren algo, estuvieron dispuestos a perder. Y eso es algo que a nosotros nos ha costado, amados. Porque hemos peleado, y esto es importante que yo lo mencione, porque ahorita usted se va a dar cuenta de algo muy lindo. ¿Por qué nos cuesta tanto perder, amados? Porque a veces no cedemos, no soltamos. Porque quizás estamos diciendo en eso, yo no quiero perder mi honra. ¿O no es así? Cuando uno no perdona, porque uno no quiere perder su orgullo, su posición. ¿Cierto? Eso nos ha pasado. Y estamos aferrados a tantas cosas que han impedido que Dios se glorifique. ¿O no es así? Uno dice, yo no perdono hasta que Él no venga aquí, me dé la cara y esté de rodillas reconociendo. ¿Eso no es orgullo? ¿Por qué? Porque quiero que lo que no hizo ahora sí lo venga a hacer y reconozca quién soy yo. Así hacemos nosotros. Pero este pueblo, diga conmigo, soltó. Y yo le digo, ¿sabe por qué soltó? Porque entendió que de soltar lo que tenían dependía su vida. Y yo te digo a ti, de parte de Dios, de soltar muchas cosas depende que nosotros seamos preservados en Dios. ¿Amén? ¿Entendemos o no entendemos? ¿Entendemos o no entendemos? En otras palabras, que tú tengas propósito, que tú pertenezcas a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha querido hacer, depende de una cosa, de que tú sueltes. ¿Cómo queremos que Dios restaure nuestras familias? Que venga y se siente con nosotros y nos diga, bueno, hijo, ¿qué quieres? Plantéame tú la estrategia a ver, ¿cómo quieres las cosas? Si Dios hubiera hecho eso con Adán, yo no me imagino cómo hubiese sido Eva, ¿o no? Porque a veces Dios tiene que callarnos el opinador. ¿Cómo? ¿Saben cómo? Poniéndonos contra la espada de la pared. Si ellos se quedaban, no solamente perdían su tierra, se perdían ellos. Entonces Dios les puso en la balanza, bueno, aquí hay esto, hay que dejar esto. ¿Están dispuestos? Ellos dijeron, hagámosle. ¿O no fue así? Y yo quiero que en esta mañana entendamos que es importante soltar. Soltemos, amados. Soltemos, amados. Dejemos, amados. Dejemos. Ay, que no me dio mi lugar. Soltemos. Ay, que no me devolvió lo que me quitó. Suéltelo y déjelo, amado. Suéltelo y déjelo. Si no, entonces vamos a estar enranchados en una actitud toda una vida. Y quizás, es más, yo le voy a decir una cosa. Si ya hemos perdido, vamos a perder más. Dígame, ¿cuántas familias no se han perdido por el orgullo? Que un día pudieron decir, listo, ya, te acepto, te perdono, me olvido de eso y sigamos adelante. Dígame si no ha pasado eso. ¿Cuántas veces un hijo no ha podido restaurarse por eso? ¿O no? Y porque a veces en nuestro orgullo de padre decimos, no, hasta que no lo vea como yo quiero, pues nunca lo vio. Y hasta maldecimos. Diga conmigo, pero esta generación soltó. Ay, qué lindo, soltó. ¿Le parece sencillo? Es muy sencillo. Pero yo quiero que usted entienda lo que Dios quiere en este tiempo de nosotros. Amén. ¿Estamos entendiendo? Josué capítulo 11. Esta nos va a parecer muy linda. 11. Esperen un momentico ahí, Nicolás, tranquilo. Verso 18, del 18 al 20. Miren esto tan lindo, esto es tan lindo, Señor, esto es tan lindo. Verso 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. ¿Por cuánto? Ay, Señor, qué guerra, ¿no? Que damos a veces. Usted ya sabe cuántos años usted se ha opuesto a Dios. Y dice el verso 19, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo que los hebeos.
Dice, ¿que moraban en dónde? Dice, todo lo tomaron en guerra. Dice, porque esto vino ¿de quién? Dice, ¿que qué? Que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. ¿Para qué? ¿Quién hizo que los pueblos de la tierra se resistieran y salieran a la batalla? En otras palabras, ¿quién hizo que algunos pueblos no se resistieran, no salieran a la guerra y vieran la misericordia? ¿Quién fue lo que lo hizo? Dios. En último análisis, lo que quiero decir es que en el corazón de Dios estaba restaurar, preservar y darle una oportunidad. ¿A quiénes? A los gabaonitas. ¡Oh, qué lindo esto! ¿No le parece lindo? ¿Quién era el primer interesado? Dios. Ahora, ¿sabe qué hace Dios en su sabiduría? Dios usa el temor, como tú dijiste, de esa gente, y aún el engaño que hacen. Usa incluso que el pueblo de Israel no consulta a Dios y dijo, esta es mi oportunidad para poder. ¿Qué vimos acerca de José? Que José, ¿qué hizo? Los trajo. ¿Sabe qué hizo aquí Dios? Los trajo. Los trajo. Pero no los trajo en una actitud hostil. ¿Cómo los trajo? Rendidos. Amén. Esta es la primera parte del mensaje. Y quiero recordarlo y de una manera didáctica entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Ellos estuvieron dispuestos ¿a qué? A soltar. ¿Verdad? ¿Cierto que sí? ¿O no? ¿Verdad? ¿Por preservar qué? Lo que realmente vale. Su vida. Y hay un momento donde tenemos que poner en la balanza eso. Realmente, ¿qué es necesario preservar y qué es necesario que perezca? Amén. Ellos asumieron una actitud humilde y se hicieron siervos. Amén. ¿O no fue así? Y eso es lo que Dios ha querido. Dios quiere humildad, amados. Si queremos que Dios sane y restaure nuestras familias y nuestras vidas y podamos perdonar las cosas del pasado, Dios dice, humildad, hijos. Siervos, hijos. Suelten. Amén. ¿Amén o no amén? Dios quiere que no nos apoyemos más en nuestra propia fuerza, haciendo las cosas en nuestra habilidad y en nuestra capacidad. Dios dice, no más eso. Amén. 3 cosas que hicieron ellos. Amén. Entonces diga al que está a su lado, amado, si tú quieres que Dios te restaure en este tiempo, humíllate. Deja de hacer las cosas a tu manera y en tu fuerza. Dígaselo así. Deja de hacer las cosas, dígale, a tu manera y en tu fuerza. Y por último, suelta. Amén. ¿No le parece lindo ese proceso en el que de alguna manera hoy Dios didácticamente nos pone enfrente para saber cómo vamos a vivir este tiempo? Y vamos a aplicarlo inmediatamente. Josué, es que me he salteado, pero miren que finalmente ha habido coherencia en la manera en la que he tocado los textos. Josué capítulo 10. Ay, Señor, Dios es tan lindo. Dios no nos ha puesto a aplicar inmediatamente esa palabra en este tiempo. Miren, hay algunos que he podido visitarles y me han llamado, y en estas 2 semanas las cosas han estado patas arriba. Y lo que he escuchado, finalmente incluso con lo que yo he tenido que vivir, que muchos hemos reaccionado y hemos evidenciado lo que hay en el corazón, nuestra amargura, nuestro dolor, nuestra rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decirle algo muy profundo. Dios aquí había tomado una determinación y era restaurar, sanar, perdonar, levantar una generación que por culpa de sus malas decisiones había perdido lo de Dios. Esa es la intención de Dios. Junto con el propósito que Dios estaba llevando a Israel, Dios iba a hacer esa obra. Eso es lo que vamos a ver a través de la palabra. Porque miren, cuando los pueblos y los reyes de la tierra, como Gabaón era una ciudad real, se enteraron de que ellos se asustaron y se vendieron, se enojaron. Y ahí dice que se unieron y dijeron, bueno, vamos a ir en contra de los gabaonitas. Si Josué se hubiese querido vengar del engaño, él dice, salgamos de este problema de una vez. En otras palabras, tuvo la oportunidad de zafarse. Pero miren algo tan lindo. Miren esto que me sorprende. Capítulo 10.
verso 3. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a quienes. Mire que cambió el enemigo, ya no era Israel. ¿Quiénes eran? Los gabaonitas. Dice: porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén y el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir: ¿a quién? Dígame si ellos no hubieran podido defenderse. Dígame si ellos no hubieran podido pelear. Pero ¿saben qué? Ellos ahora entienden de quién dependen. Y eso me pareció tan lindo, tan fácil que se les reveló a ellos. Y mire, yo le digo una cosa: si hay algo que a mí me produce vergüenza, en el buen sentido, no porque me dañe, sino porque me edifica, pero me produce vergüenza, es que un nuevo, cuando viene al Señor, cree más rápido y camina más rápido que quizás mucho de lo que nosotros, yo hablo de mí, pude haber hecho en todos los años de mi cristianismo. Y a veces a mí me sorprende cómo uno cree tan fácil, acepta tan rápido. Yo me miro y digo: yo he sido muy necio y me he resistido y me he opuesto, y aunque entiendo lo que me dice el Señor, yo no he decidido. Pero miren estos que hicieron: ya nosotros estamos aquí, somos parte de esta colada. Ahora nuestro Dios y nuestro defensor, ¿quién es? Por eso ellos dice: acuden a Josué. Y mire lo que dice ahí tan lindo. Dice: no niegues ayuda a quienes. Ay, qué lindo. ¿Perdieron la humildad o solo era para un momentico? No. Y sigue, dice: sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¿Y qué dice el 7? Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo, de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos, y ocurren 2 cosas sorprendentes. Mientras que Dios iba defendiendo a su pueblo, iba cumpliendo su pacto y su palabra con los suyos. ¿Cuál era su palabra y su promesa? Que los iba a preservar. Es más, yo le digo, el pueblo de Israel, conquistando la tierra, aparentemente peleó mucho, pero yo le digo, casi ni peleó. ¿Por qué? Porque era Dios. Es más, mire, dice la palabra aquí que caen unas piedras del cielo. Yo nunca he visto eso. Para mí eso es un milagro sobrenatural. Y aparentemente Dios estaba defendiendo y peleando a los suyos. Pero si usted ve el contexto, directamente, ¿quiénes eran los beneficiados? Es como si la palabra nos dijera: yo por ellos, a pesar de que no se lo merecen, a pesar de que han engañado, pero finalmente porque yo los he movido, quiero evidenciarles a ellos que yo muevo los cielos y saco y boto piedras del cielo. Yo creo que Dios iba caminando allá en el cielo y se encuentra una piedrita así, y esa cae. ¡Pah! Es más, ¿saben qué cosa pasó aquí? Dice que Josué pidió a Dios que se detuviera el sol para acabar contra todo ese pueblo que se había levantado para destruir a los gabaonitas. Y dice así, nombra algo sorprendente, dice: nunca en la historia de Israel ha ocurrido esto, que Dios haya atendido de tal manera la voz de su hijo. Y a mí me sorprendió. ¿Saben qué me muestra esto? Que es como si Dios mismo hubiera atendido el clamor y el auxilio de los gabaonitas. Diga conmigo: porque Dios quería restaurar a los gabaonitas. ¿Usted no le parece muy tierno, muy misericordioso? Dios revelándose a ellos, diciéndoles: yo tengo en cuenta tu voz aunque tú no perteneces a mi pueblo, pero por causa de la actitud, de la manera en que vienes a mí, de la reacción que tuviste por lo que oíste, del temor que había en tu corazón, yo te extiendo misericordia y obro a favor de ti de esta forma. ¿Usted no le parece muy lindo? Ahora díganme, Dios no va a poder
obrar y hacer algo sobrenatural en cuanto a la restauración de nuestras familias, de nuestras vidas, si nosotros no tenemos esa actitud? Es como si Dios dijera, aquí está la evidencia de que yo soy recíproco con aquellos que se humillan, que me creen, que sueltan, que lo dan todo por mí. ¿A usted no le parece muy lindo eso? Ver cómo ellos tuvieron el favor de Dios. Es más, yo le digo una cosa. ¿Saben qué? ¿Sabe por qué Josué no se venga y los mata? Porque en Deuteronomio y en Números habla una ley que Dios dio al pueblo de Israel, que cuando ellos juraran, ellos tenían que corresponder a su juramento. En otras palabras, yo le digo una cosa, el día que Dios le da esa instrucción y ese mandato a Israel, aún estaba contemplando momentos como estos. Él dijo, aún mi pueblo por obediencia va a tener que perdonar, va a tener que preservar, por más que no quiera. Y yo digo, wow, Dios se vale de todo lo que hace. ¿A usted no le parece lindo eso? Dígame, amados, ¿quién detiene la restauración de Dios y su obra? Dígame quién la detiene. ¿Usted? Si Dios necesita provocarte, aún en tus temores. Ay, amado. Porque, mira, ay Señor, el Dios se complace tanto en dar su misericordia y su favor. Yo no entiendo esto de Dios. Yo no lo entiendo de verdad. Yo no lo entiendo. Humanamente, mi carne me dice, no vuelva ni a hablarle a fulanito, a fulanita, responderles con la misma moneda, o por lo menos si no se va a vengar. Y Dios diciéndole a Israel, ahora son parte de ti. Míralos con misericordia. Si yo les doy mi favor, ¿por qué tú no les vas a dar tu favor? Quiero que dejemos esto aquí. Amén. Usted lo va a tener ahí en su corazón. Hoy nos vamos a demorar un poquitito. Amén. Un poquitito. Ahora parece que vamos a ver algo distinto, pero tiene mucho que ver. Ahorita vamos a aplicar todo lo que hemos visto en este texto que vamos a estudiar. Primera de Samuel. O creo que es Segunda de Samuel, capítulo 21. Miren todo lo que Dios hizo por este pueblo. Y aquí ahora vamos a ver desde el 1. Capítulo 21 desde el 1 hasta el... Ya te digo hasta dónde, hasta el 14. Del 1 al 14. Hubo hambre, dice así, en los días de David por 3 años consecutivos. Y miren lo que dice allí. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Wow, me sorprendió. ¿Los gabaonitas eran parte del pueblo de Dios? No lo eran. Si uno se apoya en la fama de ellos y en el linaje y de todo lo que hicieron, uno dice, esa gente no se merece nada. Los descendientes de Cam y de Esaú. Usted dice, qué bueno Dios puede sacar de ahí. O por qué Dios defiende gente con esa naturaleza y con ese corazón. Porque Dios permitió que fueran injertados a su pueblo. Porque yo le digo, eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Usted y yo somos gabaonitas. Porque el pueblo de él eran los judíos. Nosotros éramos de esas dos naturalezas. De los que se dejan llevar por sus deseos y de los que por culpa de su pecado viven de manera opuesta a Dios. Y Dios un día nos extendió misericordia. El día que nos perdonó y nos redimió de nuestras miserias. ¿Usted le parece lindo eso? No era nuestro derecho, o sí era. No lo era, amados. Pero a través del Hijo y del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu, hoy decimos, Él es nuestro Padre, ¿o no? ¿O no es así? Y miren algo. La palabra, cuando nombra el hambre, siempre de alguna manera está haciendo alusión a que Dios quiere manifestar un descontento. O que Dios a través del hambre quiere cumplir un propósito. ¿Recuerdan que lo hizo en los días de Josué? ¿Y qué hace el hambre? Dígame usted, recordemos, ¿qué hace el hambre, amados? Es la privación de nuestras necesidades para que en esa condición de humillación, ¿eso qué? Nos mueva.
En otras palabras, Dios usa el hambre para que David, diga conmigo, entendiera que estaba pasando algo. ¿O no? Cuando Dios nos trata y nos priva en nuestras necesidades, es para que usted y yo entendamos, abramos los ojos y digamos, ¿qué querrá decirme el Señor? ¿Por qué me está tratando el Señor? Amén. Tristemente yo le digo, el hambre es lo único que nos mueve. Yo no sé por qué. El hambre es lo único que nos mueve. El hambre es lo único que nos hace. ¿Se acuerdan que cuando vemos, recordamos algo de los ejemplos que comentamos aquel día? Cuando usted ve a alguien en la calle pidiendo comida, inmediatamente nomás el hecho de tener que pedir lo hace asumir una postura y una actitud de humildad. En otras palabras, el hambre estaba buscando un corazón humilde. ¿Amén? ¿Cierto? Ahora, mi pregunta es esta. Si el culpable era Saúl, ¿por qué fue en los días de David que Dios trajo su descontento y trajo juicio? ¿Usted no se ha preguntado eso? Yo me lo pregunté. Yo le dije, bueno, Señor, pero ¿cómo así? David, ¿qué tenía que ver en esto? ¿El culpable no fue Saúl? ¿Saben qué hizo Saúl? Voy a contextualizarles la historia. Cuando Dios desecha a Saúl, porque le voy a explicar a usted qué representa Saúl. Saúl, su nombre traduce como el que pide a Dios o pedido a Dios. Esa es la traducción. Y está ubicando el contexto cuando Israel le dice al Señor, bueno, se lo dice a Samuel, pero directamente se lo está diciendo a Dios. Ya no queremos seguir sometidos a Dios, queremos un rey como las naciones de la tierra. En otras palabras, Saúl representa cuando usted y yo le decimos al Señor, mira Señor, me cansé de ti. Hacer las cosas a tu manera ya no me gustan. Quiero ahora gobernarme a mí mismo. Saúl fue el medio por el cual el pueblo de Israel pudo independizarse de Dios para hacer lo que querían. ¿Entendemos eso? En otras palabras, Saúl representa lo que anhela y desea el corazón, pero que finalmente nos lleva a alejarnos de Dios. Eso es Saúl. Amén. Ahora, Saúl, como no tenía corazón para Dios y no era lo que Dios había querido, sino lo que quería que el pueblo, el día que Dios le dio una instrucción, él no la obedece. Yo estoy hablando así a grandes rasgos. Dios le dice acaba con un pueblo, no lo acaba. ¿Por qué? Porque así como él fue elegido, él excusándose dice, es que esto es lo que quería el pueblo. Dejamos libre al rey, a las vacas, a lo mejor de las vacas, a lo mejor del ganado, etcétera, etcétera. En otras palabras, alguien que vive de acuerdo al deseo de su corazón siempre va a condicionar la obediencia a Dios, siempre. Porque o va a obedecer o va a hacer lo que le conviene y quiere. Y así siempre va a vivir. Amén. Cuando usted quiere gobernarse a usted mismo, siempre le va a pasar eso. Siempre nos va a pasar eso. Amén. Que vamos a estar condicionados por el deseo del corazón. Un día quiero obedecer y después miro las circunstancias y digo, uy, no, me conviene mejor esto. Ay, no, Señor, yo me olvido lo que tú me dijiste y yo hago las cosas a mi manera. Eso es Saúl. Ahora, en ese proceso, Dios desecha a Saúl y le dice, mira, ¿sabes qué? Tú ya no eres el rey. Yo voy a levantar un hombre conforme a mi corazón, que me obedezca, que atienda a mi voz, que quiera lo mío, que ame lo mío, para yo poder hacer mi voluntad y gobernar al pueblo. Y escoge a David. Amén. En eso, Saúl se entera y él empieza a tener celo y envidia de David. Es más, Dios respaldaba tanto a David que un día viene David de la guerra y las mujeres empiezan a cantar, Saúl mató a 1000. Pero David, y en ese momento, Saúl se enoja y dice, ¿cómo así? Ahora la gente lo está viendo. Y Saúl empieza a temer, porque lo que él tenía, que era ese trono, lo iba a perder. Ahora vamos a ver en contraste. ¿Qué hicieron los gabaonitas para poder acceder a la misericordia de la restauración? Se humillaron, soltaron y una más. No. Se humillaron, entregaron y sirvieron, sí, no me acuerdo. Listo. Saúl
en ese entonces empieza a perseguir a David. Y dice que en esas, su hijo Jonathan, el hijo de Saúl, y su hija, que era Mical, le ayudaron a escapar a David. Y David va y se refugia en una ciudad llamada Nob, no recuerdo ahora. Allí estaba el lugar que Dios había escogido para colocar el tabernáculo en ese entonces. Todavía no había templo. Nob era la misma región de Gaaba, de los gabaonitas. Y allí, ¿saben quiénes estaban? Los gabaonitas sirviendo. Josué dijo, ustedes, por lo que hicieron, van a tener que suplir de leña el templo y de agua. En otras palabras, a partir del día que Josué se encuentra en los gabaonitas, ellos empezaron a servir en las labores que de alguna manera servían para adorar a Dios. Esa fue la porción y la parte que ellos tuvieron en medio del pueblo de Dios. ¿No les parece lindo? Sin la leña no había ofrenda para quemarse. ¿Usted no le parece lindo eso? Todo lo que Dios les otorgó, les regaló por misericordia. Entonces dice que Ahimelech, el sacerdote que estaba allí en ese entonces, inocentemente recibe a David. Pero allí entre esos había un siervo, Edeo, que servía a Saúl. Y ese mandó el chisme y dijo, ¡ah, Saúl! Ahimelech guardó y cuidó y escondió a David, a su enemigo. David todavía no era rey, él era simplemente un soldado de Saúl. Y ahora estaba huyendo por celos, porque eso hacen los celos, ¿no? ¿Cómo nos enceguecen? Es más, yo le voy a decir una cosa. Cuando alguien no quiere soltar, cuando alguien quiere defender lo suyo, cuando alguien de alguna manera quiere pelear por preservar lo suyo, se lo voy a decir, cuando ve que Dios va a actuar en su vida, hay algo que lo lleva a oponerse a lo de Dios. ¿Y saben qué es? Los celos. Y se lo voy a dar a entender de esta forma. Los celos es el sentimiento incontrolado y desenfrenado que nosotros tenemos por algunas cosas. Y aun cuando no las tenemos y vemos que otros las tienen, las envidiamos. Pero puede ser en los dos contextos. ¿Amén? ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo a mi esposa, ¿verdad? Yo la amo y quiero que sea solo para mí. Y si alguien de pronto la pretendo algo, ¿qué pasa? Hay celo. Hay celo. Entonces miren algo. El celo es el fruto, la consecuencia de un amor excesivo hacia algo, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué amaba Saúl? Su trono. ¿Qué amaba Saúl? Su reino, poder mandar, hacer lo que él hacía. Cuando él vio que la voluntad de Dios exponía lo que él amaba, él ardió en celo. Por eso él no pudo ver con buenos ojos a David. Y yo les digo, eso muchas veces nos ha pasado a nosotros. ¿Saben? ¿Hacia quién tenemos celos? ¿Hacia que Dios va a hacer su propósito, va a cumplir su propósito en nosotros? Y nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque amamos más lo que nosotros tenemos y lo que hemos construido hasta el día de hoy que lo que quizás Dios quiere establecer como su voluntad. Ese es el conflicto del ser humano frente a la voluntad de Dios, ¿o no es así? Usted tiene ya lo suyo y Dios se le empieza a meter, como dice el cuento, al rancho. Entonces Dios dice, hijo, mira, esto no quiero esto, aquello, y usted dice, no, Señor, yo amo esto y lo celo. Cuando Saúl vio eso, el hombre empezó a desesperarse. Entonces mire lo que hizo Saúl en su celo o en su amor desenfrenado hacia lo que él tenía. Miren esto. Dice la palabra que cuando Saúl va a Ahimelech, le reclama y le dice, ¿usted por qué ocultó a los enemigos del rey? ¿Usted no sabe que ese es un tipo que se quiere levantar en contra del rey? Es más, le dice a sus soldados, maten a este sacerdote y a todos los sacerdotes. Dice que el pueblo se negó, porque sabían que lo que este tipo iba a hacer era una locura. Pero había un hebeo, uno que no pertenecía al pueblo, uno que de pronto no le dolía matar al sacerdote, porque finalmente para él no era algo de valor o importante. Estaba ahí. ¿Saben por qué? Porque quería poder llegar a ser alguien. Es más, algunos escritores dicen que era leproso. Por eso vivía ahí en el tabernáculo. ¿Y saben qué hace este? Los mata.
Y así aparentemente Saúl se venga de lo que ha hecho David. Pero no solo hace esto, ¿saben qué hace? Mata a todos los sirvientes, a los gabaonitas los mata. Pasaron los años y Dios no se había quedado con eso. Dios no iba a dejar eso suelto. Entonces viene hambre sobre la tierra, preciso en los días de David, y Dios dice, el hambre es por causa de lo que Saúl hizo, lo que los celos, lo que el amor desenfrenado, lo que es no soltar para permitir que la voluntad de Dios se establezca. Eso yo no lo paso. Para mí es un acto injusto y eso tiene que pagarse. ¿Usted no le parece tremendo esto? Ahora miren algo. Y quiero que vean el contraste de esto tan sorprendente. Un día Esaú vende su primogenitura, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Un día Cam se destina a un futuro de maldición por causa del pecado de su corazón. Ahora dígame, ¿Saúl no hizo lo mismo? Dígame, ¿Saúl no hizo lo mismo? Dígame, ¿Saúl no hizo lo mismo? Entonces uno dice, bueno Dios, pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué les muestras misericordia a estos gabaonitas que no son ni siquiera de tu pueblo? ¿Y por qué si le reclamas a Saúl, que es parte de tu pueblo, que incluso tú ungiste? ¿Y saben qué me sorprendió de lo que el Señor me habló? Que el día que Dios se revela a Saúl, Dios tiene en poco lo que es Dios para él, despreciándolo en su desobediencia. Pero el día que Dios se revela a los gabaonitas, ¿qué hacen? Se humillan, se rinden. Y eso me sorprendió. Usted y yo que conocemos a Dios, y al que está a su lado, somos más responsables. Porque Dios se ha revelado en nuestras vidas. Que usted me diga, amado, yo no perdono, yo le digo, usted es un sinvergüenza. Porque usted conoce el amor de Dios y conoce la gracia que Él le ha dado. Y yo le digo, usted es doblemente duro. Y eso es doblemente pecado delante de Dios. Saúl no tenía excusa, ¿saben por qué? Porque Dios se había revelado a ese pueblo. Los gabaonitas, no es que Dios los eximiera, pero Dios en su misericordia sabía que lo que hicieron fue por ignorancia. Generaciones actuando por ignorancia. Pero usted y yo, que conocemos, amado, perdóneme, pero eso no es excusa. Es más, eso revela la dureza del corazón. Que usted me diga, yo no perdono, yo digo, usted ha sido necio. ¿Entendemos? Ahora miren algo, miren algo. Saúl murió. El que tenía que responder por esto, ¿quién era? ¿Y por qué entonces Dios viene en los días de David y trae juicio? Porque él trae el pasado. Y me sorprendió. Quiero que anote esto, tan lindo. El hambre, una vez más, hizo que un corazón como el que tenía David hiciera algo. Mire lo que dice. Verso 1 del capítulo 21. Y David consultó a Jehová. ¿Qué hizo el hambre? Que David fuera a Dios y lo consultara. La palabra consultar traduce de esta manera. Traduce como esforzarse por desear, buscar, pedir, rogar, suplicar e interceder. Y mi pregunta es esta. Si en los días de Saúl Dios hubiera traído hambre, Saúl hubiera acudido a Dios como David acudió, dígame usted. No. Cada vez que Dios quebrantó, cada vez que Dios trajo juicio a la vida de David, ¿saben qué David vimos? Un hombre humillado delante del Señor. Dice que él sabía humillarse delante de la presencia de Dios. ¿Saben qué era? Que él tuviera el corazón conforme al de Dios, porque era un hombre. Miren, él sabía que en el momento en que Dios lo apretara, Dios iba a ver un corazón allá. Señor, aquí estoy, perdóname. El interés de Dios era restaurar un pueblo, no era verse estorbado por un corazón necio. ¿Por qué razón fue desechado Saúl si no fue por esto? Porque cuando Dios le habló, ¿él qué dijo? Yo no lo hago así. Si Dios le hubiera hablado aquí a Saúl, seguramente hubiera hecho lo mismo. Hubiera dicho, yo no lo voy a hacer.
Y hubiera dicho, ¿saben por qué no lo hago? Porque los gabaonitas también estuvieron ahí ocultando a David y ellos me hicieron daño también. Y por culpa de ellos yo estoy amargado y estoy dolido. Nuestros argumentos, ¿no? Pero sabía que David sí iba a obedecer lo que Dios le dijera, ¿o no? ¿Saben qué entiendo? Dios siempre, para sus procesos de restauración y de perdón, se va a valer de corazones que se humillan y que están dispuestos a obedecer lo que oyen. ¿No fue la naturaleza de los gabaonitas? Entonces Dios dijo, si yo traigo hambre sobre los días de Saúl, pierdo mi tiempo. Con lo duro que es, se va a oponer a la obra que yo quiero hacer de restitución, porque aquí Dios quería restituir y vindicar a los gabaonitas. En otras palabras, queremos que Dios restaure nuestras familias. Miren los requisitos: humillación y oír para obedecer. Ahora yo le digo, si Dios te dijera a ti, perdona sin reclamar, esa es la voz de Dios. Saúl, ¿qué hubiera dicho? No, ¿por qué yo tengo que perder? Siempre me tengo que humillar yo, siempre. Entonces yo soy el bobo, el tonto, el que siempre se la montan. Esos son nuestros argumentos, ¿no? Pero es que me hizo, pero aquí, y tantos argumentos. ¿Pero qué era David? La representación de un corazón que dijo, listo, Señor, yo no soy el culpable. ¿O era el culpable, amados? ¿Acaso también no era víctima entre todo esto? ¿No era víctima? Era víctima. ¿Saben qué yo veo aquí? Dios usa el corazón de una víctima para restaurar. Esas son de las cosas absurdas que yo veo que Dios hace. Yo me acuerdo del testimonio de Gigi Ávila, ¿no? Me acuerdo. Lo escuché y cuando yo lo escuchaba yo lloraba porque yo decía, wow, Dios. Me asombra de cómo tú actúas. Los que lo han escuchado, ustedes saben que una de sus hijas muere a manos de su esposo celoso, ¿verdad? La mata a puñaladas. Dios le revela en oración a este hombre porque pues finalmente eso es para enloquecerse. Dice que después de que muere y entierra a su hija, claro, llevan a la cárcel al esposo de su hija, a su yerno. Dice que él se mete en oración y dice, yo no voy a salir de la presencia de Dios hasta que Dios no me diga qué fue lo que pasó. Si Dios me dijo que mis hijos iban a ser para Dios. Él dice en la entrevista que él desde que ellas eran niñas, les predicaba a sus hijas. Se metían en oración. Cuando terminaba les decía, bueno, ¿tú qué entendiste? Y ellas tenían que hablar y decía, y ellas sacaban cosas muy especiales de lo que Dios les había revelado a ellas. Claro, su hija se apartó del Señor. Su hija estaba viviendo en adulterio y claro, eso despertó los celos y su esposo pues terminó en esto. Finalmente Dios, no justificando, pero sí le reveló y le dijo, en ese momento los celos hizo que le diera lugar al diablo y fue un demonio que lo poseyó y él no fue él, fue el mismo diablo en él. Todo eso se lo mostró. Es más, le mostró en el momento en que ella estaba muriendo y dice, ella fue preservada porque cuando el esposo la estaba matando a puñaladas, ella se arrepintió y Dios se la llevó al cielo. Imagínense. Y dice esto, que Dios le da una instrucción y le dice, pero tú vas a restaurar a tu yerno. Le habían dado pena de muerte. Yo no sé si eso fue así, él lo dice en el video. Y él empezó a orar al Señor para que le quitaran la pena de muerte. Le quitaron la pena de muerte. Le habían dado cadena perpetua. Dice que Gigi iba a la cárcel a visitar a su yerno, a orar por él, a restaurarlo, porque Dios le dijo, él va a ser un ministro mío y yo lo voy a usar y yo necesito que tú lo restaures y lo ayude. Él dice en el video que su yerno está sirviéndole ahora libre al Señor. Yo no he visto, ahora no conozco de él, no sé cómo Dios lo use, pero él ahora es libre y es un ministro de Dios. Y yo digo, la víctima a la que se le hizo daño, restaurando al victimario, eso solo lo hace Dios. Aquí estamos usando, miren, David hubiera podido decir, Señor, que yo pague por lo que hizo otro, cuando yo he vivido casi toda mi vida huyendo por causa de ese tipo que me hizo tanto daño, y tras del hecho él fue el que los mató, no fui yo. Pero saben, Dios sabía que este tenía un corazón tan de Dios que podría decir, mira, yo asumo
lo que ellos hicieron. ¿Saben en este contexto quién es David? La representación de Cristo. Que dice, mira hijo, ¿sabes qué? Yo asumo lo que no he hecho, lo que tú hiciste. ¿Para qué? Para que pueda haber restauración, restitución, reconciliación. Este es el espíritu de Cristo en el corazón de un hombre. ¿Tenía el derecho a resistirse? Sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque había humildad, nobleza y docilidad en su corazón. Por eso lo primero que él hizo al ver hambre, dijo, algo estoy haciendo mal. Yo me voy al Señor. Señor, te pregunto, ¿por qué esto? Y Dios se lo expresa. Por culpa de Saúl. Y lo segundo que dice es, porque esa casa está manchada de sangre. Y eso me sorprendió. Porque el pecado de un padre, ¿saben qué hizo? Involucró una familia completa. Dios no dijo, las manos de Saúl están manchadas de sangre. Dios dijo, esa casa, esa generación está manchada de sangre. Y eso me sorprendió. Es como si Dios dijera, quizás Saúl ya murió, pero los que quedaron de él están atados a eso que él hizo. ¿Y qué Dios nos habló? Que las cosas de nuestro pasado, aunque nosotros hemos recibido de nuestros padres, aunque nosotros vivimos de nuestros padres, Dios en este tiempo ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Sanarlas, restaurarlas. Dios quiere limpiarnos. Y usted se va a sorprender de la forma y la manera en la que Dios limpió y expió y sanó esta situación. ¿Quieren saberlo? Miren tan lindo, sigamos leyendo. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Qué lindo esto. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Llamar y hablar. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Diga conmigo, diga al que está a su lado. Llamar y hablar. Tan sencillo. ¿Usted quiere revelación en estas dos frasecitas? Si quieres le saco el hebreo, el griego, la interpretación profunda, pero es tan sencillo. ¿Qué dice allí? Llamar y hablar. Y mire algo, dice, y el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y miren lo que les habló. Esto me parece lindo. Los gabaonitas, miren que hay un paréntesis. Y tan lindo esto, hay un paréntesis para resaltar algo. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, pero aún sin ser hijos, ¿qué hace Dios? Obliga a su propio pueblo para que actúe con ellos como Dios quiere, a pesar de que no son. ¿Amén? Ay, Señor, porque a veces somos tan tercos y necios. Señor, pero si él no es hijo tuyo, ese es un sinvergüenza y sigue viviendo en pecado y es un desgraciado. Y el Señor dice, ¿y qué? ¿Y qué? Con más veras, por cuanto tú eres de los míos, tienes que mostrarme a mí entre ellos. ¿O no? ¿O no somos llamados a hacer eso? ¿Usted cree que no se nos va a exigir a nosotros el doble? Léase el libro de Santiago. Léaselo, amado. Léaselo. La exhortación a la iglesia dispersa, a los hebreos, que aparentemente se llamaban cristianos, pero vivían de otra manera opuesta. Yo no le estoy hablando algo de solamente en contexto en el Antiguo Testamento. Yo le estoy hablando de algo que siempre hará parte del pensamiento de Dios y de lo que Él quiere. ¿Amén? Y perdóneme que le hable así, pero tengo que expresarle desde mi corazón lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. No seamos más necios, amados. No seamos más necios, amados. Amén. Y mire lo que dice David. Verso 3. Ay, no, es que quiero leer esto, espere. Dice, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos. Oye, ellos hubieran podido decir, Señor, pero al fin y al cabo tú los ibas a destruir. O sea, pero ¿para qué nosotros tener que entrar en estas cosas? Ya los perdonamos y dejémoslos allá. Dice, no, señores. Dice, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, ustedes prometieron y ustedes han querido ser un pueblo que camina conforme a mi mandato. Por esa razón no los mataron aquel día. Saúl se olvida y se enceguece y olvida la voz de Dios por su amor descontrolado que termina ¿qué? En celos. Pero dice, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y me sorprende eso, esas dos cosas. Los reinos no se habían dividido.
¿Y por qué Dios dice aquí Israel y Judá? ¿Saben por qué? Porque había una parte que reconocía a Saúl como su rey, pero había otra parte que reconocía a David como su rey. O en otras palabras, Dios estaba refiriendo a un asunto personal. Y es que cuando Saúl vio que había gente que empezó a creer lo de Dios, reconociendo a David, él empezó, miren que está haciéndose referencia al sentimiento de lo que vivió Saúl en su corazón. O sea, como quien dice, yo no quiero que se pase por alto nada. O sea, este asunto, la raíz de ese asunto es esta. Amén. O sea, como para que el pueblo entendiera y no se hiciera el de las gafas. Y mire lo que dice ahora sí el 3. Entonces mire lo que dice. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? La víctima se acerca a los gabaonitas diciendo: ¿qué puedo hacer por ustedes? Y ese es un principio del perdón. Y quiero que lo entiendan y lo aprendamos en esta mañana. Cuando usted va y perdona, usted no va a decir: aquí vengo y le vengo a ofrecer esto, usted verá si lo toma o lo deja. Eso es una actitud orgullosa. Alguien que realmente quiere perdonar, que en este contexto es la víctima, que se supone que no debería ser así, sino que el victimario venga a pedir perdón. Aquí es la víctima. Por eso la Escritura dice esto, y es el orden. Si alguien tiene algo en contra tuya, imagínese eso. O sea, que yo tengo que estar tan despierto para saber si alguien tiene algo en contra mía. Aquí no está diciendo si usted tiene algo en contra de su hermano. No. En otras palabras, me mira a ver a mi prójimo, a ver si mi prójimo tiene algo en contra de mí. Imagínense el nivel y el estándar del perdón de Dios. ¿Lo entienden? Entonces dice que Él se acerca, no a decir: vengo a pedirte perdón de esta manera y de malas. Sí, bien, si no. No, Él dice: ¿qué puedo hacer por ustedes? En otras palabras, lo que tú quieras. ¿Saben por qué a veces no hacemos nosotros eso? Porque uno dice: no sea que diga eso y abusen de mí. No sea que yo me exponga y tenga que vivir humillación y tantas... No, mejor hasta aquí doy mi perdón. Y mire lo que sigue diciendo. Dice: haré por vosotros. Dice, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré? Miren, un principio del perdón es hasta que lo que yo haga pueda suplir satisfacción en el corazón del otro. Hasta que queden satisfechos. ¿Entienden eso? ¿Qué cosa puedo hacer para que tú te sientas satisfecho? ¿Podríamos hacer eso en este tiempo nosotros? Ese es el reto. Dime: mira, yo te he ofendido, dime qué puedo hacer para que tú quedes satisfecho. Lo voy a hacer. Porque aquí no es mi satisfacción, aquí no es que yo quede bien, aquí es, eso es lo que hizo David. Qué corazón tan lindo el de David. Y sigue diciendo: ¿ustedes están cansados? ¿No están cansados? Ya vamos a terminar, tranquilo. Verso 4. Y mire lo que dice. Ahí la última parte. Dice: para que bendigáis la heredad de Jehová. Wow. Lo que David le sugirió que pensaran que él podía hacer para restaurarlos y restituirlos, tenía un objetivo: que ellos cambiaran su forma de pensar hacia el pueblo de Israel a tal punto que pudiera decir: ¿saben qué? Los bendigo. Yo creo algo, que por generaciones este pueblo, en medio de ellos, vivió diciendo: oiga, les servimos, nos despojamos, les dimos todo. El lugar que se escogió para honrar y adorar a Dios era nuestro lugar. Se supone que es todo lo nuestro y nunca lo hemos reclamado. Y yo creo que la gran decepción que vivió este pueblo fue esa. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo esto que ustedes han vivido? Pero aún así, quizás esto nos revela también que fue un pueblo que no pudo ver a Israel con buenos ojos. Entonces él dijo: mira, hasta que ustedes no nos bendigan, hasta que no nos vean con buenos ojos, yo no voy a parar de hacer las cosas. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y mire, esto que nos está pidiendo es muy difícil. Nos vean con buenos ojos. Hasta que no nos vean con buenos ojos. ¿A usted no le parece bonito eso? Sí. Wow, Señor, es una medida. Yo pienso en esto y digo: Señor, no.
no sé qué hacer. O bueno, no, yo sé qué hacer hasta que me miren con buenos ojos. ¿Usted sabe qué es eso? Uy, esto es algo, no sé, Señor, solamente que Dios nos ayude. Ay, Señor. Y los gabaonitas le respondieron. Pero miren la otra parte, que quiero que también la entendamos. Miren la otra parte. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella. Ay, qué lindo esto. ¿Qué dice ahí? Sobre plata ni sobre oro. En otras palabras, yo no estoy reclamando haber perdido algo. Eso es lo que menos nos importa. Y dice, y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Miren, dígame si no mostró más corazón un pueblo destinado a la perdición y a la muerte. Mostró más corazón ellos que el mismo pueblo de Israel. Y dice, y él les dijo, lo que vosotros dijeres, haré. David les insiste. Y les insiste por algo sorprendente que usted va a ver conmigo. Que es para terminar. Y dice, ahora responden ellos, décennos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaaba. En otras palabras, ¿cuál era Gaaba? La tierra de los gabaonitas, ¿cierto? Dice, ¿en Gaaba de quién? Ahí dice de qué. Ay, Señor. ¿Él es el escogido de quién? De Jehová. Mire cómo se referían a su enemigo. ¿Cómo? Dice, y el rey dijo, yo los daré. Ahora, ellos pidieron algo que a primera vista se ve como un acto de venganza. Denos a todos los hijos que quedan de Saúl para matarlos. Si yo lo leo literalmente, yo digo, ellos querían lo mismo que se les hizo a ellos, hacerlo. Pero eso no es así. Y se lo voy a demostrar. Alguien que busque Deuteronomio, capítulo 1, verso 16. Del 16 al 17. Y alguien que busque Deuteronomio capítulo 24, verso 17. Y usted va a entender a qué apelaron ellos. Deuteronomio primero, capítulo 1, del verso 16 al 17. Mire lo que dice. Lea aquí conmigo. Y entonces mandé a vuestros jueces. Está hablando de la manera en la cual Dios organizó a su pueblo. Amén. ¿Cierto? Dice, mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad. ¿Qué dice allí? Justamente. ¿Cómo tocaba juzgar? Justamente. Dice, entre el hombre y su hermano. Y el que le es que, o sea, aquí involucraba incluso a los que no pertenecían al pueblo de Israel. Y dice, no tengáis respeto de personas en el juicio. En otras palabras, dice el Señor, no porque son su pueblo, ustedes van a parcializar e inclinar su juicio a ellos. El juicio se hará en Israel justamente. Los extranjeros tendrán la misma honra y el mismo derecho de un buen juicio como los judíos. Amén. Eso es lo que está, el contexto de lo que está diciendo ahí. Dice, así al pequeño como al grande oiréis. Dice, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Dice, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Amén. El contexto, si usted lo lee, incluso tiene que ver con las ocasiones donde de pronto se presentó un homicidio, ¿cierto? Es más, por ley se dieron ciudades de refugio, donde por ejemplo se podía clasificar el delito de acuerdo a la intención. Por ejemplo, dice, si alguien iba pasando por ahí, tenía que ser muy torpe para hacer eso, pero si eso ocasionó que de pronto lo empujó y sin darse cuenta lo mató, dice que tenía derecho de ir a una ciudad de refugio, de allí ser juzgado, ¿verdad? Y de alguna manera, de acuerdo a ese juicio, de acuerdo a Dios, de acuerdo a presentar la causa delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres frente a esta causa o este tema? Ahí sí actuar. Amén. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Necesito este texto para ir a donde voy a ir. Amén. Y mire lo que dice allí. Vaya al Deuteronomio 24. 17. Verso 17.
Vuelve a hablar de lo mismo. No torcerás el derecho de quién. ¿Aquí de quién está hablando? Del extranjero. Dice, y del huérfano, o sea, del más débil. Dice, ni tomarás por prenda la ropa de la viuda. Y mire lo que dice ahí. El Deuteronomio 24, 17. Mira lo que dice el 18. ¿No lo pusiste ahí? Dice, sino que te acordarás que fuiste, ¿qué? Siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. En otras palabras, de acuerdo al trato que tú recibiste, ¿cuál fue ese trato? Misericordia, bondad. Así tú tendrás que hacer. ¿Amén? ¿Entienden eso hasta ahí? Pero ahora mire algo que me sorprendió. Números capítulo 35. Verso 30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. ¿Quién lo mandó? Dios. Dice, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. En este caso, ¿quién era el testigo? Dios mismo. Frente a Saúl, era Dios el testigo. Verso 31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Dice, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre, dice, amancillará la tierra. ¿Cómo estaba la tierra de Gaba? Amancillada. Estaba contaminada. Miren esto, a mí me sorprendió. Los gabaonitas, más allá de pensar en sí mismos y querer vengarse, ellos querían limpiar una tierra donde se adoraba a Dios. Una tierra manchada, dice así, dice allá, usted lo leyó, dice, Gaba, tierra, Gaba de Saúl, dice así, ¿no se acuerda que lo leímos? En otras palabras, él, por causa de lo que hizo en su celo, se apoderó de ese lugar y lo manchó. ¿Con qué lo manchó? Con la sangre. Con sus deseos. Con su amor desenfrenado por lo que él tenía. Porque no pudo aceptar la voluntad de Dios. Y en ese acto injusto se encegueció y mató al inocente. Los gabaonitas me demuestran aquí que conocían la palabra. Y ellos dijeron, lo único que queremos es que este lugar sea ¿qué? Limpiado. Ay, Señor. Temían más a Dios estos que al mismo pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel sabían por ley cómo restituir y restaurar esto. Ellos no lo hicieron. Los gabaonitas no tenían el derecho de hacerlo porque no eran del pueblo de Israel, pero cuando Dios les dio la oportunidad, hicieron y obedecieron en lo que Israel no había hecho. Y eso a mí de verdad me pegó en lo más profundo de mi orgullo. Porque yo le digo, ¿cuántos años pasaron en los cuales Israel pudo actuar conforme a lo que Dios había establecido? Y no lo hizo. No lo hizo, amados, no lo hizo. Pero mostraron más corazón y más obediencia otros. Y cuando ellos no podían hacerlo porque ellos no eran del pueblo de Israel y ellos no podían cumplir la ley. Solamente los del pueblo de Israel podían ejecutar esa ley. Pero cuando Dios les da la oportunidad, diciéndoles a través de David, vamos a hacer lo que ustedes nos digan. Ellos pensaron y su pensamiento estuvo ligado ¿a qué? A la palabra. Dice, la palabra dice que si ellos mueren, este lugar va a ser limpiado. ¿Sabe cómo se llama eso? Justicia de Dios. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo? ¿O no lo comprendieron? Sí. Y mire lo que sigue diciendo. Dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. En otras palabras, en Israel había un asunto que necesitaba el perdón de Dios.
Y la obediencia de los gabaonitas trajo expiación. ¿Y qué es expiación? Pago. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Él pagó. ¿Para que qué? Para que la maldición de nuestra vida se quitara. Porque éramos, ¿saben qué éramos nosotros? Tierra amancillada por todo lo que hicimos. Y Él derramó su sangre para limpiarnos. ¿Saben qué? ¿Saben en último análisis qué quiere decir esto? Que es necesario que en esas heridas de nuestro corazón pongamos su sangre. Porque es la única que puede limpiar y quitar la contaminación del dolor, de la amargura y de la falta de perdón. Eso es lo que le estoy queriendo decir. Yo no le estoy diciendo entonces vaya y mate al que le hizo daño y con todo el dolor que le saque a esa persona venga y derrámela sobre su herida. No. Yo le estoy diciendo que la sangre del Cordero sea puesta para limpiar, amados, nuestra tierra contaminada. Es la única. Porque aquí se vivía en los días de la ley, ahora vivimos en los días de la gracia. Si usted pretende traer a su esposo o a su esposa que le ha hecho daño y hacerlo sufrir para que le devuelva todo el daño que le hizo, pierde. Más bien traigamos la sangre del Cordero que Él se dio para que en esas áreas, a través de su sangre, fuera limpiada. Es porque Él no quería que se derramara más sangre. Él la derramó Él para que en esas áreas nosotros podamos encontrar libertad. Usted decide. ¿Por qué? ¿Y por qué le digo usted decide? Porque de la misma manera en que el Padre a través del Hijo lo perdonó a usted, esa es la misma manera en la cual, poniendo sobre nuestras heridas, Dios quiere que perdonemos. ¿Y cómo te perdonó Dios a ti? Pongamos entonces su sangre para nosotros perdonar a otros. En esto yo veo que los gabaonitas llevaron el asunto a Dios, se remitieron a Dios, hicieron las cosas conforme a lo que la palabra decía. Porque aquí hay dos opciones: o usted restaura de acuerdo a su manera, o restauramos de acuerdo a la manera de Dios. Eso es lo que dice aquí. Y dice, verso 34, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. ¿Saben qué querían los de Gabaón? Que Dios siguiera habitando en medio de ellos. Por eso perdonaron, para que Dios pudiera seguir morando. ¿Por qué? Porque ellos servían en el templo. Ellos sabían que la presencia de Dios se manifestaba allí. Ellos aprendieron a amar la presencia de Dios. ¿Usted no le parece lindo eso? Ellos aprendieron a amar la presencia de Dios. Y lo más importante para ellos, más que vengarse, ¿qué era? Que Dios siguiera habitando en ellos. Esa es nuestra prioridad, amados. ¿Entendemos la instrucción? ¿La hemos oído, amados? Usted y yo somos responsables. Si Dios escuchó el clamor de la sangre de Abel, y Dios hizo justicia con Caín, Dios va a hacer justicia en medio de nosotros. Y Dios no va a dejar pasar por alto lo que nosotros hemos hecho con responsabilidad. Uno puede presentarse delante de Dios y decir: Señor, arréglanos, restáuranos. Lo primero que Dios va a decir es: voy a hacerlo si tú asumes responsabilidad, porque tus manos están manchadas de sangre. En otras palabras, tú has sido el que ha causado también dolor. Pues este tiempo es necesario que asumamos responsabilidad conforme a quién es Dios. Consultémosle: ¿cómo quieres, Señor? ¿Para qué? Para que con su sangre sea limpiada esas heridas, y para que Él, viendo eso, se sienta honrado y quiera habitar en medio de nosotros. ¿Usted cree que Dios va a habitar en medio de un hogar donde solo hay contienda, dolor, amargura, falta de perdón? Yo le digo algo: Él no habita allí. Amén. Tómese de las manos allí donde está. Dígale al que está a su lado: es tiempo de olvidar. Es tiempo de olvidar.
Nadie puede decidir por nadie ni obedecer por nadie. Hoy solamente como mensajero yo traigo una palabra y cada uno va a decidir si la cree. Los gabaonitas oyeron, entendieron, se les fue revelado Dios a través de lo que oyeron. Tomaron la decisión de humillarse. No se apoyaron en sus propias fuerzas y soltaron. Y así pudieron ver misericordia, misericordia que les preservó. David hubiera podido pelear con Dios diciendo, yo no voy a asumir la responsabilidad de otros. Que el victimario venga y responda. Pero aún él siendo víctima, por ver la restauración en su pueblo, dice que está en los días de la siega, y eso me sorprendió. Ahí dice que los días de la siega, justo cuando iban a aparentemente recoger fruto, pero no lo iban a recoger porque había hambre sobre la tierra. En otras palabras, ellos estaban en la expectativa de ver cómo podían suplir en su necesidad y no podían. ¿Por qué? Porque había algo inconcluso. Entonces llegó el tiempo de la siega donde se suponía que iba a venir provisión y no la había. En otras palabras, Dios usa aún la circunstancia física para presionar a David a que hiciera algo. Y entonces el Señor aquí me reveló algo. De que Dios en este tiempo, Dios no lo dijo, voy a mover en hambre para que tomen las decisiones que hay que tomar. Y así ha sido, Señor. Y yo te ruego que sigas cumpliendo tu palabra. Yo hoy decido poner tu sangre en medio de mi tierra, mi corazón. Yo no puedo traer la sangre del que me hizo daño, no puedo hacerlo porque ya no funciona así. Lo único que rescato de eso es que consulto a ti, te pregunto cómo quieres que hagamos las cosas. Con tal de que tu presencia esté aquí y mi tierra sea expiada, en otras palabras, que mi corazón sea sano, Señor, yo como David dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga, Señor? Hasta que pueda satisfacer la demanda y hasta que de alguna manera, oh Dios, el concepto que tienen de mí cambie y me bendiga. Yo no sé, mira, Señor, yo digo, esto es muy difícil, Señor, y yo no sé qué va a tener que pasar. Es más, yo me miro frente a esta palabra y yo podría decir, Señor, yo no puedo, pero yo me humillo. Es lo único que tú quieres, que yo me humille, que yo me humille, que yo me humille, que yo me humille. Que aquí haya, oh Dios, corazones como el de David. Corazones que dicen, Señor, yo prefiero agradarte a ti que dar bien contigo. Prefiero honrarte a ti, me importa más, Señor, que tu presencia esté conmigo, que tú no me dejes, que tu espíritu no se vaya de mi vida. Prefiero eso, Señor. Eso es lo que prefiero, Señor. Ay, eso es lo que prefiero. Yo no quiero un trono, yo no quiero un nombre, yo no quiero pelear por cosas, oh Dios, que finalmente no me hacen lo que soy. Yo quiero tu aprobación, yo quiero eso, Señor. Y Señor, me da miedo lo que digo, pero no importa, Señor, no importa. Si por miedo actuaron los gabaonitas y tú usaste eso para preservarlos, Señor, yo quiero es honrarte a ti, Señor. Quiero es honrarte a ti. Ayúdanos, Señor. Dios quiera que seamos parte de aquellos que Dios no endureció, sino de aquellos que Dios movió a misericordia. Yo quiero ser de ellos, porque yo quiero que mi familia sea preservada, que el propósito en mí sea preservado, ya que tú me involucraste en un propósito eterno del cual yo no merecía, ya que, Señor, tú contaste conmigo y me injertaste como parte de tus hijos, ya que todo eso lo has hecho, Señor. Padre, yo te ruego que me muevas a la misericordia. Muéveme a la misericordia. Muéveme a la misericordia. No endurezcas mi corazón para que me resista y me oponga a ti. No, Señor. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido, Señor. Te lo pido.
Diga conmigo, Señor, limpia mi tierra. Expía mi tierra con tu sangre, Jesús. Con tu sangre, Jesús. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos. Amén, Señor. Amén.